Bendiciones, amados, y bienvenidos a otro episodio de Somos Vida Podcast. Estamos contentos, alegres, agradecidos con Dios que nos permite estar con ustedes una vez más. Y me acompaña el pastor Alberto Velázquez de la iglesia Odre Nuevo. Pastor, ¿cómo estás? Un placer saludarte y la verdad muy contento y siempre muy motivado porque sabemos que lo que hablamos es palabra de Dios. Sabemos que Dios durante la semana va poniendo palabras de vida en nuestro corazón y lo hacemos práctico y lo predicamos, lo escribimos, se apuntan en algunas libretas que nos ayudan a reflexionar sobre lo que Dios nos está hablando, y este podcast precisamente viene de esas palabras que da Dios, como lo que hoy van a escuchar. Así que bienvenidos y como siempre un placer estar acompañándonos mutuamente en este podcast. Así es, pastor, el tema del día de hoy, un tema muy bonito, la verdad, muy interesante. El tema se llama Resiste. Y vaya que el 2024 ya se nos fue, pastor. Ya casi concluimos este año. Navidad. Ya huele a buñuelos, a tamales. ¿Verdad? Qué rico, champurrados. Qué rico. Amados, ya estamos finalizando este año 2024 y tal vez digas, caray, este año no fue lo que esperaba. No pude lograr ciertas metas. Estoy todavía batallando. Bueno, el consejo del día de hoy es resiste, permanece, persevera. Fíjate que me gusta mucho la palabra resiste porque recientemente hablamos de resiliencia y que la iglesia es por excelencia resiliencia, o sea, nos enseña precisamente a resistir, a aguantar. Si algo leemos en los evangelios del inicio al final, es precisamente la palabra de Dios dándonos vida, diciendo que aguantes, diciendo resiste. Y me gusta lo que decías ahorita, ya mero llega, porque qué hermoso es escuchar el consuelo de Dios cuando nos dice, no te bajes de la rueda del alfarero porque ya voy a terminar de hacer lo que tengo que hacer contigo. Dios hace obras maravillosas, nosotros somos hechura de Dios y Él va a componer nuestras vidas, Él va a arreglar nuestros problemas, pero nosotros tenemos que estar adentrados a la iglesia, adentrados a su palabra, para que nosotros tengamos paciencia, para que nosotros tengamos resistencia. Amén. De lo contrario, pastor, nos vamos más para atrás. A veces no le creemos a Dios o nos decepcionamos en la iglesia de alguna persona, de algún evento, algo sucedió y me empiezo a ir para atrás y lo avanzado, lo que yo ya llevaba avanzado, pues se me está perdiéndose, mi vida se está deteriorando cada vez más. Entonces el Señor me estaba restaurando, pero es como decir, voy a decir este ejemplo de Isaías, cuando el Señor le dice que mire al alfarero, le dice, obsérvalo, cómo el alfarero no baja de la mesa lo que está haciendo. ¿Cierto? Y el jarrón no se pone rebelde. Cuando queda mal el alfarero con sus manos lo va moldeando. Entonces, ¿qué pasaría si ese jarrón tuviera vida propia? Quizás le dolería, quizás estuviera desesperado. Se baja y ¿qué tendríamos? Pues un jarrón chueco, un jarrón que no es correcto. Y quizás ese jarrón diga, ni modo, así soy, así me hicieron. No te hicieron así, te estaban moldeando, te estaban dando una obra sin terminar. Una obra sin terminar. Entonces hoy es importante pues que no nos bajemos de la rueda del alfarero y que sigamos creyéndole al Señor con la palabra resiste, porque ya mero llega. Amén. Me gusta mucho el ejemplo que estás dando, pastor, porque cuántas veces nosotros tristemente terminamos tirando la toalla, como dicen, está la obra y te desesperas y dices hasta aquí, y tiras la toalla cuando estabas así de llegar a la meta, así de ver la gloria de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces entramos al camino de la fe, a ser creyentes? Vamos a una iglesia, pastor, vamos a una iglesia, nos congregamos, dices, voy a ir todo el año a la iglesia, y empiezas a ir, pasan los meses, cuando estás a punto de cumplir el año, terminas diciendo, ya no voy a ir porque yo no veo el milagro, no siento nada, terminas, desertando, y estabas a nada de poder experimentar algo glorioso, y es triste. Entonces, la palabra de hoy es resiste, resiste. A mí me gusta mucho, pastor, pensar en resiste, ya casi llegas, ¿no? O resiste, ya mero llegas a la meta. Cuando estaba más joven, pastor, estaba en un equipo de atletismo. Nosotros corríamos aquí en Hidalgo del Parral, la CñP, y corríamos, y me acuerdo mucho que al final de la carrera es un punto muy difícil, ya tu cuerpo está cansado, llega a su límite, pero escuchamos al entrenador decir, resistan, ya casi llegan, o sea, ya mero llegan a la meta. Te aseguro, pastor, que no era cierto, nos faltaba todavía más, pero esas palabras que nos decían, ya casi llegas, nos hacía que nuestra cabeza o nuestra mente pensara, ya mero llego, tengo que resistir. Y aguantábamos todavía un gran cacho de cancha para llegar y poder cumplir, ¿verdad? Entonces, esto pasa mucho en nuestra vida. Sé que es duro, estamos en una carrera, la carrera de la fe como creyentes y la carrera que se llama vida. Cada quien está avanzando, corriendo, y hay un punto donde ya tu cuerpo tal vez llega a su límite y dices tú, bueno, ya está aquí, me voy a dar por vencido.
vencido, voy a dejar de correr. Pero hoy el Señor habla a tu vida y dice, resiste, resiste, ya mero llegas, tranquilo. Tú puedes decir, bueno, pero ¿cuándo voy a ver mi milagro? ¿Cuándo voy a ver sanidad? ¿Cuándo voy a ver prosperidad? ¿Cuándo voy a ver restauración en mi vida o con mi familia? No te hagas esas preguntas, mejor di, resiste, voy a resistir, ya mero veré restauración en mi matrimonio, ya mero voy a ver el milagro de Dios, ya mero voy a ver ese cambio en mi vida. Resiste, Dios es bueno. Fíjate que ahorita que estás hablando de todo esto me recuerda a una, vamos a decir, a una reflexión que me tocó escuchar y la abracé mucho porque se está reflexionando sobre ese Dios que le pide a Abraham su hijo. Sí. Y cuando van caminando, pues está reflexionando la persona sobre el sentimiento y el peso que traía Abraham al momento de entregar a su hijo en sacrificio. Entonces dicen, todo el caminar Abraham estaba esperando que el mismo Dios le dijera, ya, pero no le decía. Entonces llegó al límite a donde van a subir la montaña y Abraham estaba atento a la voz de Dios y no le decía espera. Subió y hicieron toda la cama de piedra para el sacrificio, pusieron la leña, acostó a Abraham en ese lugar, lo amarró y lo iba a matar. Entonces el Señor Dios obrando pacientemente y quizás Abraham diciendo ¿en qué momento? Muchos dicen que Abraham pensó que si lo mataba Dios lo iba a resucitar porque tenía el poder para hacerlo. Esa es la fe de Abraham. Pero también es una bonita reflexión el decir ¿en qué momento, Señor, me haces sacar de este problema? ¿En qué momento, Señor, voy a poder ver la luz sobre ese túnel oscuro? Y entonces la reflexión va dando a que dice Dios, espera, porque sé que tienes todavía más para dar. Entonces, hoy quizás esta reflexión te ayude, porque a mí me ayudó, a que nos ayuda a decir, no te desesperes, porque si todavía no llega es porque aguantas más. Amén. Es porque tienes más aguante. El Señor Dios nunca, pastor, nos va a poner a cargar algo que no podemos. Cierto. El Señor Dios nunca va a poner sobre nosotros un peso que no podamos. Ahora, ciertamente la distancia que ponemos en Dios, ya no voy a la iglesia, no me congrego. ¿Qué está pasando con una persona que no se alimenta espiritualmente? Desfallece. O sea, el ánimo se le acaba, el entusiasmo se le acaba, la esperanza, acabamos de predicar de ello, se le acaba. Entonces, cuando le podemos decir resiste, ya no trae nada que resistir, porque su pensamiento empobrecido, que viene de una carne caída, es para atrás, es para abajo. En cambio, cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando estamos en oración, le estamos dando vida a nuestra resistencia. Estamos diciendo, todavía aguanto, Señor, porque tú eres mi Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos, en la medida de lo posible, que entrar a esa vida, a esa relación con Cristo. Entonces hoy estamos hablándote de resiste y queremos motivarte, queremos inspirarte. No estamos reflexionando sobre una palabra, no. La intención en este podcast y en cada uno de lo que hacemos es ser personas que te inspiremos, que te llevemos a otro nivel, que tu vida ande en la segunda milla. Pastor, sé que se escucha difícil, se escucha raro, pero se está terminando un año y ¿qué? O sea, tienes otro año para continuar con tu carrera. Cierra ese ciclo, suelta las cosas que hay que soltar en la medida de que puedas, en la medida de lo posible, y resiste, porque está por suceder lo mejor, porque Dios no se equivoca, pastor. Amén, así Aleluya. Es, pastor. Qué bendiciones y qué padre ejemplo. Sobre todo, es muy importante que nosotros estemos, vaya, por así decir, entrenando nuestro espíritu, ¿no? Decías acerca de que tenemos que ir a la iglesia, porque ahí es donde nosotros entrenamos esa área. Y me acuerdo mucho que era muy difícil correr, lo que era el atletismo era muy difícil, pero si tú mantenías el entrenamiento, si tú no faltabas a los días de entrenamiento, cada vez ibas dominando más, cada vez ese trazo largo. Mejor condición. Sí, mejor condición, ese trazo largo, pastor, que decías, ya, me falta mucho, se iba reduciendo. Al último ya estabas a unos metros de llegar a la meta, cuando empezabas a llegar a tu límite. Entonces yo creo que si nosotros somos fieles en el Señor, nos mantenemos cerca de Cristo, de su iglesia, entrenamos el espíritu para resistir. Me encanta lo que mencionas, porque Pablo lo dice, o sea, Dios no va a permitir pruebas que tú no puedas superar, o sea, todo lo que es permitido es porque tú puedes aguantar eso. Una vez lo predicamos, ¿verdad? Eso y más. Entonces, yo quiero dar el ejemplo de los discípulos, pastor, y podría hablar de todos, pero quiero enfocarme de Pedro, ¿no? De Pedro, Juan, los que estuvieron más cerca de Cristo. Vemos cómo ellos eran al inicio, ¿no? Ellos tenían sus luchas, sus problemas, sus hábitos, sus conductas, pero al final, pastor, al final vemos un Pedro distinto. El ministerio que Pedro tuvo fue uno de los más grandes, lo vemos en el libro de Hechos y más adelante, cómo Pedro era otro, era distinto. Esto nos habla que Pedro resistió, tuvo días malos, días duros,
Jesús, negó a Jesús, se sentía como un traidor, pero él dijo, voy a resistir, voy a continuar. Y al último vemos cómo terminó esto, pastor. Entonces, yo creo que nosotros ahorita, tal vez tú ahorita digas, híjole, este año estuvo pesado, me siento mal, no lo he logrado. Bueno, quita ese pensamiento y mejor di, voy a resistir. Dice en la palabra de Dios, pastor, quiero compartir un versículo. Y dice así la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Wow. Entonces me encanta porque el enemigo viene de muchas formas, pastor, de muchas maneras, quiere venir a movernos, pero dice aquí que nosotros estemos someteos. ¿Qué significa? Bueno, estar cerca de Dios, humíllate al Señor, busca de Dios, mantente cerca y el diablo dice huirá, resistirás todo eso. Entonces mi consejo para ti es resiste, permanece, sigue firme, no dejes de congregarte, mantente cerca de Cristo. Porque vemos que Pedro creció y fue otro hombre, porque siempre estaba cerca del Maestro. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros resistir? Estar cerca de Jesús. Yo creo que es interesante el que reafirmemos nuestra manera de acercarnos a Cristo, que nos demos cuenta cuánto hemos crecido. Si es importante hacer una pausa en nuestras vidas y decir, bueno, este 2024, desde que empezó el año, cuánto crecí. Quizás hay metas por cumplir, quizás hay sueños por realizar, claro, pero lo más importante es sentarme y observar cuánto he crecido en Cristo Jesús, cuánto he abrazado su palabra, cuánto he abrazado esa amistad que me hace crecer, porque nadie, te voy a decir algo importante, nadie que esté realmente abrazado a una amistad en Cristo se quede igual, nadie. Cierto, pastor, si una amistad cierto. En el 2024 se abrazó a Cristo y lo hizo parte de su vida, algo maravilloso le pasó en su vida y tiene que detenerse a observarlo, a agradecerlo, saber que Cristo está con él porque logras identificarlo. Cada mañana te despiertas diferente, las cosas que llegan a tu vida ya no te perturban como antes, tienes mayor seguridad al hablar, tienes mayor seguridad al estar con la gente. ¿Por qué? Porque socializas más, porque hay un poder sobrenatural que te está dando autoridad y dominio. Amén. Para que puedas seguir adelante. Amén. Entonces viene un nuevo año, ciertamente un 2025, pero ese año te aseguro que va a ser mucho mejor que este otro. ¿Por qué? Porque ya avanzaste en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ya no eres pastor. El mismo. Gloria a Dios. Aunque digas, he avanzado muy poco. Hoy tuve la oportunidad de platicar con una de las personas que se congregan en nuestra iglesia. Y yo la conocí antes de congregarse y me da mucho gusto oír cómo habla, cómo piensa, cómo habla de su hija, cómo... Entonces dice uno, wow, o sea, Cristo vive. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente Cristo vive. Entonces nosotros nos vamos convirtiendo en testimonios del Señor Jesucristo para decir, verdaderamente creo que tú existes, Señor. Porque esta persona no pudo haber cambiado tanto por sí sola. Y es que le damos la gloria a Cristo. Entonces resiste. Si ella pudo, si yo pude, si él puede y todos estamos teniendo esa conversión, tú también la vas a tener. Quizás no eres paciente y no logras ver lo que quisieras ver, pero va a suceder. Amén, ¿Por pastor, qué? sin duda. Porque el Señor no miente. Gloria a Dios. Dijo el apóstol Pablo, y lo hemos predicado también, de 3 cosas estoy seguro: que Jesús no miente, ni Jesús se equivoca, siempre cumple sus promesas. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientemente abrazados de la victoria de Cristo. No es a ver si gano, no, aquí ya ganaste. O sea, el hecho de que hayas llegado a la iglesia y abrazar a Cristo es mucha ganancia. Amén, aleluya, qué glorioso, aleluya. Pastor. Abrazo esas palabras. Yo sé que tú lo estás haciendo también. Ahora, algo importante también, pastor, que aprendí dentro de esta carrera es motivación. Cuando tú tienes una buena motivación, puedes resistir lo que sea, lo que sea. Sí, el asunto es que nosotros como seres humanos, nuestras motivaciones a veces son de arena. ¿Qué es de arena? Bueno, lo terrenal, lo de la carne, lo de este mundo. Muchas veces nuestra motivación es, quiero serme millonario. Esa motivación, la verdad, la considero infértil, amén, pastor. Sí, casi sea. O sea, la considero pues de arena. O sea, no es algo que la verdad pues no. Es bueno, pero no es lo que Cristo viene a dar. Pues. No es algo así, porque bien lo dijo, a mí me encanta cómo pensaba el rey Salomón, porque el rey Salomón, en vez de pensar en las riquezas, en los diamantes, incluso en todo lo que un hombre puede pedir, él pidió sabiduría. Entonces dices tú, wow, la sabiduría viene de Dios. Amén. Y cuando tú tienes sabiduría, lo puedes tener todo. Así es esto. Si tú tienes una buena motivación, ¿cuál es esa buena motivación?
Jesús, Amén, Dios, amén, la amén. iglesia, todo lo que es del reino. Cuando tú tienes esa motivación, entonces puedes conseguir todo, pastor. Vas a resistir año tras año, tendrás una nueva meta, la vas a cumplir. Bueno, este año dices tú, no pude cumplir esta meta, no te preocupes, viene el siguiente año, sigue adelante, resiste y no solo cumplirás esa meta, sino que también otra. Entonces, la pregunta que quiero hacerte, amado, es: ¿cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es tu familia? Tal vez tienes una familia que necesita ese amor, ese padre, ese esposo. Bueno, esa es mi motivación para buscar de Dios, para ir a la iglesia. Y te aseguro que esa motivación te va a dar las fuerzas para resistir lo que sea que estés enfrentando. Fíjate que una de las frases más puestas en diferentes lugares de calcomanías o pancartas o cosas es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Y es Pablo el apóstol diciéndole. ¿Y de dónde le vino a Pablo? Pues de toda la convivencia que tuvo con Jesucristo, aunque sabemos que Pablo no fue discípulo, no anduvo en vida con Cristo, pero Cristo que vive pues nos demuestra que Él siempre estará presente en aquel que escogió, aquel que eligió para su reino, y lo va a capacitar y lo va a entrenar. Y el apóstol Pablo nos da en sus cartas la frase que yo abrazo, que dice: todo lo puedo. Y hay una versión, pastor, que lo dice todavía más fuerte. Dice: todo lo puedo porque Cristo me da la fuerza y la capacidad para poderlo hacer. Entonces, a veces vienen Biblias o traducciones simples como: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso se me hace muy simple. Me gusta más el hecho de decir: yo puedo hacer las cosas que me propongo porque Cristo es quien me orienta. Amén, Cristo es mi maestro. Gloria a Cristo Dios. está detrás de mí y delante de mí. Me va guiando y me da cobertura. Cristo está aquí presente ahora para yo poder hacer todo lo que yo traigo en mi necesidad como ser humano. Por ejemplo, aquellas personas que andan en conquista de real, o sea, buscando a esa media naranja, buscando a ese complemento, esa ayuda idónea. O sea, ¿cómo poder dudar si Cristo está buscando junto con él? Amén. Cristo le está dando orientación, Cristo le está poniendo ahí y le suelta, quizás le suelta, pero es para que nosotros digamos: yo sé, Señor, que lo vamos a lograr porque tú estás conmigo. No estamos solos. En esta lucha no estamos solos. Por eso me gusta: resiste. Cristo está contigo. Amén. Resiste porque no estás solo. Oiga, pero parece que estoy solo. Parece, pero solo parece. No lo estás. Voltea. Cristo está contigo y eso es muy valioso, pastor, porque lo abrazo, porque me ha ayudado a crecer y fortalecerme día con día. Y seguro has visto metas cumplirse, Muchas, pastor. El Señor es muy bueno. Amén, lo amo demasiado. Hoy precisamente lo hablo de eso. O sea, lo amo demasiado porque Él cumple lo que promete. Es bueno el Señor. Amén. Es buenísimo. Y es importante que seamos testigos y que lo hablemos porque eso es lo que somos. Yo soy una persona que cacaraquea el huevo que el Señor va a ayudarme a poner, ¿sí? No, aunque no sea gallina, pero suena raro, pero me gusta esa frase. Claro. Siempre hay que cacaraquear aquellos milagros que Dios ha hecho, y en nuestra iglesia han surgido milagros. ¿Por qué los vamos a callar si el Señor está listo para que nosotros le demos la gloria a Él? El mismo Dios Aleluya. que estuvo con Abraham, tú Amén. ahorita platicabas de él, que estuvo con Josué, que estuvo con Moisés, el mismo Dios que hizo milagros, ¿verdad? Es el mismo Dios que está con nosotros. Amén. Y me Amén. encanta que digas esto. ¿Por qué callarnos cuando Dios sigue haciendo milagros? Amén. Porque hoy en día a veces escuchamos palabras de que es que ya no hay milagros, son otros tiempos. Sí, serán otros tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo. Qué bendición que tengas esto. Ahora dice el Señor a sus discípulos, antes de que se fuera al trono, al cielo, dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ahorita tú decías creemos. algo muy bonito, decías que no estamos solos. Nunca. Y a veces decimos, estamos solos. No, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, no estás solo, resiste, hay un Dios poderoso que te cuida y que sin duda te va a dar la victoria. Lo hemos visto, pastor, somos testigos de ello. Pastor, ¿cómo andamos de tiempo? Pues se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Quisiéramos poder extendernos más, pero también sabemos que usted es perezoso para ver esto. Entonces vamos a hacerlo de pequeño. No, sí, en serio. A veces, pastor, vamos a las redes sociales y vemos que un audio dura 1 hora, no lo pones, no lo ves. Y sabemos que trae palabra de vida. Entonces, ¿por qué los hacemos de 20 minutos? Pues porque conocemos tu mente y tu capacidad, ¿verdad? Perezosa, así somos todos. Entonces se nos terminó el tiempo, pero sí es importante que la gente que ahorita está
claudicando, la gente que ahorita está así como peleando consigo mismo y sus emociones, no temas, Cristo está contigo, resiste, porque va a llegar aquello que Él te prometió. Yo te lo aseguro, sé que es así porque Cristo vive. Amén, gloria a Dios, amado. Ya nos vamos, pero gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por estar en nuestro canal de Nuevo aquí en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga, te guarde y te muestre favor.